encontramos con un montón de señales. Incluso viniendo para acá, aunque no nos diéramos cuenta, nos encontramos con algunas señales por el camino. Lo que pasa es que estas señales son tan parte de nuestra vida cotidiana, pues que a veces las pasamos por alto, ¿no? Las vemos, pero no estamos conscientes de que esa señal está ahí. Y hay señales pues de todo tipo. Las hay de seguridad, las hay de peligro, las hay de prevención, hay señales informativas, las hay de prohibición y también hay pues señales de tráfico, que de esas es de las que me refiero, que seguramente de camino acá, aunque vivamos en la misma calle, nos encontramos algunas por el camino. Y les he traído una muestra de algunas señales que he encontrado por internet. En primer lugar están las señales creativas. En segundo lugar están las señales que pueden causar un poquito de confusión. En tercer lugar está la exageración de señales. Y en cuarto lugar está la mejor de todas, las señales majoreras. Hace justo un año que salió esta noticia en un periódico local. Yo creo que todos la vieron por el Facebook o la recibieron en su WhatsApp, seguro. Porque otra cosa no somos, pero burleteros somos un rato. El error estaba corregido ya al día siguiente, pero todo el mundo se había dado cuenta y todo el mundo estaba riéndose de ese error, ¿no? Y aunque les he traído estas señales, es evidente que no vamos a hablar sobre las señales de tráfico, ¿no? Para eso está la Autoescuela Carmelo, que está ahí enfrente, y hay otro tipo de cursos. Hoy vamos a hablar de otro tipo de señales. Y les voy a pedir que me acompañen a Mateo 16, del 1 al 4. Mateo 16, del 1 al 4. Vamos allá. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Aquí vemos Jesús una vez más a las orillas del mar de Galilea, ¿no? Parece que todo ocurría ahí, todas las últimas predicaciones van sobre el mar de Galilea. Pues una vez más estaba Jesús en la orilla occidental del mar de Galilea. Y en esa zona pues había una población bastante densa, no es que hubieran dos casitas, había una población bastante densa. Y entre ellos pues había muchos judíos. Y entre estos judíos pues se encontraban de los detractores más grandes que Jesús tenía en ese momento. Y eran, como podemos ver, que hemos leído, los fariseos y los saduceos. Estos dos grupos, pues ellos eran muy de darle vueltas a la cabeza, de estar maquinando, y maquinaban muchas cosas en contra de Jesús. Así que yo me imagino que desde la última vez que coincidieron, desde la última vez que tuvieron la oportunidad de estar molestando a Jesús, ellos pues habían pensado qué más trampas, qué más preguntas podían tenderle a Jesús para ver si caía. Los fariseos y los saduceos, aunque aquí los vemos que parecen los supercoleguitas, porque iban juntitos a molestar a Jesús, en realidad eran enemigos. Los dos eran partidos judíos con puntos de vista totalmente contrarios. O sea, es que no tenían nada que ver el uno con el otro.
tenían puntos de vista distintos acerca de lo que era la ley de Dios, acerca de cómo se interpretaba esa ley, y también tenían puntos de vista distintos acerca de la vida eterna. Muchas cosas les diferenciaban, solamente les voy a compartir unas cuantas. Los fariseos, por un lado, creían que había cielo y que había infierno, pero los saduceos no. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección, pero los saduceos no. Los fariseos creían que la ley era la Torá, que son los 5 primeros libros que encontramos en nuestra Biblia, y además de esa Torá, que para ellos era la ley de Dios, además de eso también, pues ellos obedecían todas las leyes y todas las tradiciones orales. Para ellos eso también era ley, porque ellos pensaban que cumpliendo solamente la Torá, habían llegado al punto de que Dios había permitido que el imperio romano lo gobernara, por ejemplo, en ese momento, en el tiempo de Jesús. Ellos pensaban que Dios los estaba castigando por no obedecer a la Torá. Entonces dijeron, vamos a obedecer más leyes todavía, vamos a obedecer las leyes de las tradiciones orales, para que Dios esté conforme con nosotros y no se enfade tanto. Pero los saduceos, por otro lado, solamente tenían como ley la Torá. Solamente, ellos no le echaban cuenta ninguna a las tradiciones orales. Y además, ellos estaban interesados más en política. Los fariseos estaban más interesados en religión y los saduceos más en política. Los fariseos creían en el juicio de Dios, en que iba a venir un Mesías, y creían en la predestinación, creían que ya estaban escogidos, que ellos no tenían capacidad de elegir, sino que Dios los había escogido. Los saduceos pensaban que uno tiene libre elección, uno puede elegir entre hacer el bien o hacer el mal, y también pues solamente creían en lo que se podía demostrar racionalmente. Hay muchísimas diferencias, pero tenían una cosa en común que los unía un montón, y era el deseo de destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos para nada a poner en peligro su estatus social, su estatus religioso, su situación política y sobre todo su situación económica, más los saduceos que los fariseos, pero tenían posiciones políticas y económicas bastante importantes. Y por eso cada vez que se encontraban con Jesús, ellos intentaban humillarlo y siempre estaban buscando hacerle preguntas maliciosas para a ver si llegaba algún punto en que Jesús dijera algo que no era y acusarlo con los gobernantes y matarlo, que es lo que estaban buscando destruirlo. Y vemos que se acercaron a Jesús. Y con esto podemos ver claramente que no todo el que se acerca a Jesús lo hace con una necesidad genuina. No todo el que se acerca a Jesús lo hace porque de verdad tiene hambre y sed de Dios. Los corazones de ellos estaban llenos de deseos egoístas. Jesús, esto es lo que pensaban ellos, Jesús, no creemos en ti, pero si hemos de creer, cumple con nuestras expectativas. No seas quien tú eres, cumple con las expectativas, con lo que nosotros pensamos que debería ser. Eran enemigos y se unieron para ponerlo a prueba. El significado de fariseos es piadoso. El significado de saduceos es justos o rectos. Y aquí vemos cómo los piadosos y los justos se unieron para ir contra Jesús, se acercaron a Jesús, pero en realidad no eran ni tan piadosos ni tan justos como ellos alardeaban que eran. En una ocasión distinta a esta, Jesús se refirió a ellos como sepulcros blanqueados. ¿Qué significa esto? Que por fuera pues parecían estupendos, tú los veías y decías, qué hombre de Dios, cuántas ceremonias y cuántas tradiciones se sabe, pero por dentro estaban podridos. Y esto aplicándolo a nosotros, a veces podemos creernos más de lo que somos,
como le pasaba a ellos. Podemos creernos muy piadosos y muy justos, pero esto, como les llevó a ellos, nos lleva a perder el norte. Podemos parecer muy rectos, muy piadosos, muy justos, pero Jesús ve los corazones. Y yo creo que los fariseos y los saduceos no contaban con esto porque no lo reconocían como autoridad. Y Jesús les respondió conforme a lo que ellos eran, no a lo que aparentaban ser. Y a veces vemos historias de Jesús en las que las personas se acercan y simplemente, en apariencia, le están haciendo una pregunta. Y Jesús les responde de una manera como brusca, cortante. Y si nos ponemos a estudiarlo, porque al principio decimos como, ¿por qué Jesús contesta de esa manera? Es porque Jesús está viendo las intenciones del corazón. Jesús está viendo la profundidad de nuestros pensamientos. Ellos le exigieron una señal. Y las señales nos atraen. Les atraían a ellos, pero también nos atraen a nosotros. Porque pensamos que si recibiéramos muchas señales de parte de Dios, nuestra fe sería súper fuerte. Y en realidad no necesitamos más señales. Lo que necesitamos es permanecer firmes, aun cuando no vemos esas señales que nos gustaría recibir. Pedir una señal del cielo evidenciaba que ellos no creían que el resto de señales que Jesús hacía, pues provinieran del cielo, ¿no? Al especificar del cielo, es que las demás no venían del cielo y por lo tanto tampoco creían en su autoridad. Los fariseos tenían un problema con Jesús, es que no podían negar todos los milagros, todos los poderes extraordinarios que Jesús tenía, porque es que lo habían visto ellos, pero también lo había visto todo el mundo, no podían negarlo. Pero lo que hacían, en vez de creer en Jesús, era tratar de convencerse a sí mismos y a todo el que pudiera de que eso no venía del cielo, que eso tenía que ser algún tipo de magia negra. Ellos pensaban que las señales hechas aquí en la tierra eran cosas del diablo. Incluso cuando Jesús echaba fuera demonios, lo que ellos decían es que los echaba en el nombre de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Ellos querían una señal del cielo. Las de la tierra no les valían, una señal del cielo, porque a su entender las señales de la tierra las podía hacer cualquiera. Esperaban una señal como las que había vivido el pueblo de Israel en algún otro tiempo, ¿no? Que lloviera maná del cielo, como en el tiempo de Moisés, que se detuviera el sol y la luna, como en el tiempo de Josué, cuando estaban librando una batalla y el Señor permitió que se detuviera el sol y la luna, que las estrellas pelearan en favor de Israel, como en el tiempo de Débora y Barak en su batalla contra Sísara, o que Dios hablara con voz de trueno para ahuyentar a todos los enemigos, como en el tiempo de Samuel, o por último, que enviara fuego del cielo, como lo hizo en el tiempo de Elías. Pedían alguna cosa así extraordinaria, alguna cosa que bajara del cielo, maná o fuego o lo que fuera, que hubieran fuegos artificiales, alguna cosa así que fuera llamativa, como si ellos en realidad fueran a creer en el poder de Jesús, porque Jesús hiciera una señal de este tipo. Si podemos destacar algo en los milagros de Jesús, es que siempre tenían un carácter humanitario. Los milagros de Jesús respondían a las necesidades de las personas, pero a los religiosos no les importaba para nada las necesidades de las personas. Era mucho más espectacular una señal que viniera del cielo, mucho más espectacular que ayudar al prójimo, ¿dónde va a parar? Mucha señal del cielo, mucha religión, mucho conocimiento, pero no estaban entendiendo que la mayor señal que el cielo ha dado estaba justo enfrente de ellos. Los saduceos, pues ya dijimos que no creían en el Mesías, o sea, ellos todavía, pero los fariseos creían que iba a venir un Mesías y aún así no lo supieron reconocer, porque ellos estaban esperando un rey que restaurara la paz en todo Israel y que además gobernara desde Jerusalén. En el versículo 2 dice: Él
Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Con el avance de la ciencia, pues los refranes y la sabiduría popular ha quedado un poco a un lado, ¿no? Cuando queremos saber cómo está el tiempo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Observamos los cielos o qué es lo que hacemos? Miramos los móviles, ¿no? Miramos los móviles, miramos las noticias en el apartado de meteorología y podemos saber, mirando el móvil, ¿qué podemos saber al momento? ¿Cuántos grados hay? ¿Cuántas posibilidades de precipitaciones hay? ¿Cuánto es el porcentaje de humedad que hay? Y no solamente aquí, en el momento que estamos viviendo, sino que podemos saber la temperatura que hace en China o la temperatura que va a ser dentro de una semana. Por lo menos una estimación de lo que va a haber, ¿no? Pero antes no había móviles, no había maquinitas de estas, no había nada que midiera eso. Entonces tenían que aprender a interpretar las señales del cielo. Y los fariseos estaban en ese tiempo y tenían que saber interpretar las señales del cielo. Ellos sabían cómo iba la cosa. Ellos conocían acerca de todo esto, pero Jesús le está diciendo: ustedes saben mucho del tiempo, saben que si el cielo está rojo va a llover o no va a llover, pero de interpretar las señales de los tiempos no tienen ni la menor idea. Y que ellos no pudieran ver las señales que Jesús hacía, pues no demostraba que estas señales no existieran, sino que confirmaba la falta de sensibilidad por parte de los que estaban observando. El problema en sí no era la falta de señales, sino que sus corazones estaban endurecidos y no querían darse cuenta de lo que era evidente. Y esta falta de sensibilidad, porque a veces pensamos, sí, los fariseos, los saduceos, mala gente, religiosos, pero también esta falta de sensibilidad puede afectarnos a nosotros en este día. Cuando nos sumergimos en el pecado, es cuando dejamos de ver las señales. Ellos estaban sumergidos en su religión, pero nosotros podemos estar absortos, envueltos en cosas como el orgullo, la frustración, la ira, el dolor, el enfriamiento, simplemente el afán de cada día. Podemos estar envueltos en todas estas cosas y si no vemos señales, pues la solución no está en que Dios mande más señales, porque si ya nos ha mandado y no las vemos, la solución no está ahí. La solución está en que Dios nos abra los ojos para que podamos percibir. El pecado nos vuelve ciegos, sordos e insensibles. El pecado endurece nuestros corazones al punto de que no podemos ver todo lo que Dios ya hizo, todo lo que está haciendo ahora y todo lo que va a hacer. Estamos en una época en la que todo es muy visual, en la que todo queremos vivirlo, todo queremos experimentarlo, todo queremos sentirlo. En el versículo 4 Jesús sigue hablando y dice: solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Y se refiere a ellos como, ¿qué es lo que les dice? Ay, mis niños lindos queridos, ¿qué les dice? Generación malvada y adúltera. ¿Y adúltera por qué? Porque ellos eran el pueblo de Dios, se suponía que eran el pueblo de Dios, la esposa de Dios, y estaban comportándose como infieles. Se estaban acercando a Jesús con malas intenciones, por esto le llama malvados. Y se supone que como parte de ese pueblo de Dios, pues ellos tenían que permanecer fieles, tenían que confiar en las promesas que ya les habían sido dadas. Pero en vez de eso, en vez de hacerse fuertes, lo que estaban haciendo era hacerse enemigos de Dios. Querían destruir a Jesús con todas, para unirse entre los dos bandos que no tenían nada que ver. Imagínense si tenían ganas de destruir a Jesús, no lo aceptaban como hijo de Dios. Y utilizaron todo este celo aparente, toda esta pasión que ellos tenían por la ley de Dios, por Dios mismo,
para ir en contra del mismo Dios. A veces nosotros también utilizamos las cosas de esa manera, todo nuestro celo, todo nuestro amor, toda nuestra pasión por Dios, y la utilizamos en contra del mismo Dios. El supuesto amor que ellos tenían por Dios, pues se veía reducido a cumplir las leyes y también a cumplir las ceremonias religiosas. Ellos se habían propuesto tentarle, es lo que querían, pero la respuesta de Jesús ante la tentación siempre es la negación. Jesús se negó rotundamente a obrar un milagro. ¿Y por qué? Podemos estar pensando, ¿no? ¿Por qué no obró un milagro? ¿Por qué no hizo que cayera fuego del cielo, consumiera todo lo que estaba allí? Se hubiesen quedado súper asombrados. A lo mejor no hubiesen creído en Jesús como Hijo de Dios, pero los hubiese dejado con la boca cerrada, ¿no? Si hubiese hecho una señal de las que le estaban pidiendo. Pero de esta negación de Jesús podemos aprender dos lecciones. La primera es que Jesús estaba sujeto al Padre y no hacía lo que a él le parecía, por mucho que le conviniera, porque en este momento le convenía dejarlo callado. Pero él dijo no. Jesús nunca hizo un milagro en favor de sí mismo. Cuando estaba ayunando en el desierto y el diablo se acercó a él y le dijo: oye, tienes hambre, convierte estas piedritas en pan y así te sacias. Y Jesús le dijo que no, que el hombre no vive solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nunca utilizó su poder para ganarse el favor de la gente, el favor de las autoridades. Ni siquiera lo utilizó para librarse cuando lo arrestaron, porque su intención no era estar impresionando a nadie, no era favorecerse a sí mismo, sino que su intención al hacer milagros era abrir los corazones para que la gente pudiera escuchar el mensaje. Y la segunda lección que podemos aprender de la negación de Jesús ante esta petición es que Jesús no vino para satisfacer la curiosidad de los que están insatisfechos. Su intención al hacer milagros pues no era entretener, no era buscar que la gente le aplaudiera, sino que su intención era revelar al mundo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Era y es en ese momento, porque lo tenía que revelar, pero era en ese momento y lo sigue siendo. Jesús no tenía nada que demostrar a estos que estaban dispuestos a no creer. Y los milagros de Jesús, como vemos, siempre estaban conectados con la predicación del Evangelio. Él iba por todos los pueblos enseñando, predicando las buenas nuevas y también curando y sanando a las personas. Y muchos, al igual que los fariseos y los saduceos, pues le piden señales a Dios todo el tiempo para que estas señales les ayuden con su incredulidad. ¿Ustedes quieren señales? Es para que contesten. ¿Quieren señales? ¿Quieren señales, sí o no? Si quieren señales, lean la Biblia. No hace falta estarlas pidiendo, porque la Biblia está llena de señales por todas partes. Y a veces vemos esta historia desde la lejanía y decimos eso: oh, qué pesados los fariseos y los saduceos. A todos lados donde iba Jesús siempre estaban con la misma cantalineta, siempre buscando echarle la trampa, siempre pidiendo señales. Pero si lo traemos a nuestras vidas en el día de hoy, no vamos a estar pensando en otros, vamos a pensar en nosotros. Demandamos señales milagrosas de parte de Dios para que Él nos confirme su poder, o que nos confirme su existencia, o que nos confirme su voluntad. Yo alguna vez sí que lo he hecho, no voy a decir que no lo he hecho, yo sí que lo he hecho. Y sé de cristianos a los que le encanta la historia de Gedeón con su velloncito de lana. Gedeón tenía un vellón de lana, Dios le había mandado a hacer algo, pero él tenía mucho miedo. Entonces le dijo: Señor, haz que llueva y se moje todo. No, haz que llueva y se moje todo menos el vellón de lana. Dios se lo concedió, pero no le quedó a él muy claro el asunto y le dijo: Señor, vale, ahora al revés, ahora que se moje solamente el vellón, pero todo lo demás se quede seco.
Y Dios, en su infinita misericordia y paciencia, pues le concedió a Gedeón lo que estaba pidiendo. Pero esto no quiere decir que eso lo tenemos que estar haciendo. Y hay personas a las que le encanta estarle poniendo vellones de lana constantemente a Dios. Esta historia la pueden encontrar en Jueces 6 por si quieren profundizar y leer más. Si Dios te ha prometido o te ha llamado a hacer algo, como le había llamado a Gedeón, pues no pierdas el tiempo mareando con señales. Y esto no se trata de que veamos para creer, sino que se trata de creer para ver. Jesús dijo que si creemos vamos a ver la gloria de Dios. Y los fariseos y los saduceos no vieron porque no tenían fe. Y por esa falta de fe, Jesús se negó a darles señales. Pero les dijo, la única señal que van a tener es la señal de Jonás. Y la explicación a este versículo la encontramos en Mateo 12, del 40 al 41. Dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Alguien más grande que Jonás había venido a predicarles arrepentimiento y ellos no querían escuchar. Los habitantes de Nínive sí que se arrepintieron, se volvieron a Dios con la predicación de Jonás, pero ellos, con todo lo que sabían acerca de Dios, con todo lo recto que ellos creían que vivían, no estaban dándose cuenta que tenían delante al Hijo de Dios. Pero su muerte y su resurrección sería una señal de su divinidad, de que de verdad era el Hijo de Dios. Los fariseos, el problema que tenían era que no tenían sencillez para percibir los misterios más profundos. Su vida de devoción a Dios era demasiado enrevesada. Sin sencillez de corazón, no importa cuán grande hubiera sido el milagro que Jesús hubiese realizado en ese momento. Y si lo pensamos, milagros ocurren todos los días y quizás nosotros no los vemos por falta de sencillez en el corazón. Y llega al final de esta historia y vemos que no se registra una reacción de parte de los fariseos y saduceos después de que Jesús les dijera todo esto, sino dice que Jesús los dejó y se fue. Porque Jesús no está por la labor de perder el tiempo con quien no quiere ver. Y la incredulidad, como les pasó a ellos, nos aparta también de Cristo. Por mucho que nos afanemos en comprender todos los misterios más profundos, las enseñanzas más complicadas, si no tenemos un corazón que sea sencillo y que esté dispuesto, no nos va a valer de nada todos nuestros esfuerzos. No se trata de complicarnos la vida con muchas reglas, con una manera de vivir cuadriculada de voy a tener cuidado, me voy a poner una serie de reglas para no ofender a Dios con todo lo que hago. No se trata de eso. Los judíos en el tiempo de Jesús tenían que cumplir con 613 mandamientos. Hoy en día, como las circunstancias han ido cambiando y ya no tienen el templo a donde ir a adorar, deben cumplir aún así con 270 mandamientos. Da igual donde estén, da igual donde vivan, si viven en Israel, si viven en Estados Unidos, no importa dónde vivan, pase lo que pase, tienen que cumplir 270 mandamientos. Fue capaz de cumplir esos 613 mandamientos, porque ningún hombre puede. Y para eso es que se les dio la ley, para demostrar que nadie puede salvarse a sí mismo por cumplir la ley. No podemos por nuestros propios medios, nadie es capaz de cumplir toda la ley. Y Jesús sí pudo, pero ¿saben lo que hizo Él con esos 613 mandamientos? Los resumió en 2. Amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos, porque Jesús hace las cosas simples. Jesús quiere que vivamos una vida
con sencillez de corazón, vidas humildes, vidas sinceras, sin dobleces, sin que aparentemos lo que realmente no somos, sin hipocresía. Un corazón sencillo es lo que Jesús quiere para nosotros. Un corazón sencillo que no tiene una agenda oculta, que no busca relacionarse con ciertas personas para obtener una ganancia personal. Una vida en la que no estemos siempre con celos constantemente, ni tengamos resentimientos arraigados en nuestra alma. Un corazón complejo siempre anda buscando conflicto. Y lo vemos claro en los fariseos y los saduceos. Siempre estaban buscando conflicto. Un indicador de la complejidad de nuestro corazón, si queremos saber si es complejo o no, es el nivel de conflicto que tengamos en nuestras vidas. Cuanto más conflicto, más complejo. ¿Cómo es tu corazón? ¿Sencillo o complejo? Entonces no hace falta que me lo contesten. Cada uno más o menos sabe. Y tener sencillez de corazón no significa ser un tonto. Significa ser humilde. Significa aceptar que Jesús es quien dice ser. Y aceptar que Él no tiene nada más que demostrar. Él no tiene que estarnos mandando señales porque ya está todo demostrado. ¿Quieren tener un corazón sencillo? ¿O les gusta tener un corazón complicado? ¿Quieren tenerlo o no? Sencillo. Si no tienes un corazón sencillo, si ya lo tienes, oye, pues estupendo. Pero si no lo tienes, Jesús te lo puede dar. Solamente hay que reconocer que tu vida quizás no es tan sencilla como te gustaría. Quizás es más complicada de lo que te gustaría. Pero Él te puede ayudar a convertir ese corazón de piedra que se ha ido endureciendo por el pecado, por los problemas, por la falta de fe. Te lo puede cambiar por uno de carne, un corazón que esté sensible a las señales que ya nos han sido dadas, sensible a su voz y a su voluntad. Así que este es el reto en esta tarde que quiero lanzarles, que le pidamos a Dios que nos ayude a vivir vidas con corazones sencillos, buscándolo a Él, reconociéndolo a Él y dejándonos de estar pidiendo tantas señales milagrosas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor. Te damos las gracias porque siempre que acudimos a tu palabra, Señor, nunca nos vamos vacíos, Señor. Siempre nos hablas por medio de cualquier historia, Señor, por medio de cualquier vivencia. Te damos las gracias, Señor, porque podemos acudir a ti, Señor. Aunque nuestras vidas sean complicadas, aunque siempre estemos envueltos en conflictos, Señor, que nos apartan de ti, que nos hace ser incrédulos, Señor, sabemos que si acudimos a ti, Señor, de todo corazón, tú nos vas a ayudar, Señor. Nos vas a ayudar a ir cambiando poco a poco, Señor, y a tener sencillez de corazón, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a quitar todas esas cosas en nuestra vida, Señor, que nos apartan de ti. Te pedimos que nos ayudes a tener corazones sencillos, Señor, sensibles a tu palabra, sensibles a tu voluntad, Señor, sensibles a todas las señales que tú nos envías, que nos sigues enviando, Señor, y que ya nos has enviado, Señor. Y también, pues, incluso nos has advertido de cosas que pasarán en el futuro, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, a interpretar todas estas cosas, Señor. Y a no estar, Señor, como los fariseos, como los saduceos, siempre en conflicto y no queriendo reconocerte a ti por lo que tú eres. En el nombre de Jesús, amén.